¿Qué no hacer antes, durante y después de la entrevista online? ¿Qué hay que tener en cuenta antes de la entrevista online? Pues sobre todo no olvidarnos de cuidar los detalles. Y cuando digo cuidar los detalles me refiero a tanto temas tecnológicos como podría ser tener claro si tenemos bajada la última versión del programa donde vayamos a hacer la entrevista online, sea Zoom, sea Skype, sea el que sea, tener siempre la última versión actualizada, asegurarnos de que funciona correctamente, de que nuestro usuario podemos entrar sin problemas, etcétera. Todo esto hay que hacerlo con previsión. Por supuesto, comprobar que tenemos conexión a Internet, que si estamos con Wi-Fi, pues que nuestra conexión funciona bien, si no, reiniciar el router o lo que haga falta, pero siempre asegurarnos de que tenemos una buena conexión y de que no vamos a tener problemas en ese sentido. Y sobre todo, aparte de toda esta parte más tecnológica, lo que tenemos que tener en cuenta es cuidar los detalles a nivel de nuestro aspecto, de ir, por decirlo de alguna manera, como si fuéramos a una entrevista presencial, cuidar cómo vamos vestidos, cómo vamos peinados, etc. Y sobre todo también cuidar nuestro entorno, cuidar el aspecto de nuestro entorno, dónde vamos a hacer la entrevista. Tenemos que cuidar que sea un lugar que no sea muy ruidoso, un lugar que tenga buena iluminación, que se nos vea bien con la cámara. Y sobre todo, si por ejemplo estamos en nuestra casa, en nuestra habitación o donde sea, pues obviamente que el fondo que tenemos detrás, si no tenemos un fondo virtual, pues que sea un fondo que esté bien cuidado y que esté bien organizado. Y por supuesto, otro detalle que tenemos que tener en cuenta antes de la entrevista online es el tiempo y es el ser puntual. Si siempre ha sido importantísimo ser puntual en las entrevistas presenciales, en las entrevistas online casi que os diría que más, porque la sensación de espera en el entorno virtual es mucho más grande. Entonces, si llegáis unos minutos tarde al seleccionador, el seleccionador o seleccionadora puede tener la sensación de que llegáis más tarde todavía de lo que hayáis tardado, ¿no? Por tanto, muy importante cuidar los detalles tecnológicos, cuidar los detalles de aspecto y cuidar los detalles de puntualidad. ¿Qué no debemos hacer durante la entrevista online? Pues una cosa muy sencilla, que es que no deberíamos olvidar nuestro discurso, o sea, deberíamos tener muy claro cuál es nuestro discurso, tener muy claro cuáles son nuestros conocimientos, nuestra experiencia, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras áreas de mejora, qué estamos haciendo para mejorar eso. Tendríamos que tener claros ejemplos que representen eso que estamos diciendo que tenemos, por ejemplo, a nivel de fortaleza, ¿no? ¿Qué fortalezas tengo? Pues si digo que soy un buen trabajador de equipo, tengo que tener algún ejemplo que demuestre que soy un buen trabajador de equipo. Pero también es importante que tengamos claras nuestras aspiraciones, dónde nos gustaría estar dentro de unos años, qué campos nos interesan, qué tipo de funciones, y también tener claras cosas mucho más prácticas, como por ejemplo nuestra disponibilidad, cuál es nuestra disponibilidad de incorporación, cuál es nuestra disponibilidad a nivel horario. Y sobre todo en el discurso es muy importante que tengamos claro por qué nos gusta ese puesto de trabajo al que estamos aplicando y por qué nos interesa la empresa con la que estamos hablando. Porque probablemente el seleccionador o seleccionadora nos haga alguna pregunta al respecto. Por tanto, es importante que durante la entrevista online no nos quedemos en blanco ante esas preguntas, sino que tengamos ya una respuesta pensada y tengamos ya nuestro discurso bien claro. ¿Qué no debo hacer después de la entrevista online, después de esa conversación y ese diálogo con el seleccionador? Pues bueno, no puedo irme de esa entrevista sin preguntar los próximos pasos, sin preguntar en qué estado, en qué punto está el proceso de selección, más o menos cuáles son los plazos en que voy a tener noticias de si soy elegido para pasar a la siguiente fase o si soy descartado. Saber si cuando sepan ya qué pasa con mi candidatura, voy a recibir un correo electrónico, me van a llamar por teléfono, un poco que tengáis una orientación de cuáles son los siguientes pasos y sobre todo de los plazos, de plazos orientativos. Pues más o menos en 2 semanas te diremos algo, si eres descartado te enviaremos un correo electrónico, si eres escogido para pasar a la siguiente fase te llamaremos por teléfono. Bueno, cada empresa y cada organización tiene su
política y su manera de gestionar las candidaturas. Por tanto, no tengáis ningún miedo de acabar la entrevista preguntando para saber qué es lo que va a ocurrir después de la entrevista y sobre todo preguntad al seleccionador si podéis contactarle vosotros en caso de que pase un tiempo prudencial y no hayáis recibido noticias todavía. Preguntadle cómo podríais contactarle para que os dé pues, un correo electrónico o un teléfono al que podáis dirigiros. Esta pregunta es muy interesante porque es muy importante y es ¿cuál es el tiempo prudencial para contactar al seleccionador después de hacer la entrevista online para saber cómo va mi candidatura y cómo va el proceso? Bueno, pues esto depende de lo que os hayan dicho en esa última parte de la entrevista cuando pedisteis un poco cuáles serían los próximos pasos y plazos orientativos. Si en esa entrevista os dicen pues que el plazo orientativo son 15 días y han pasado 10 días y aún no habéis recibido noticias, esperad un poquito más. Esperad a que pase ese plazo que os han dado de 2 semanas. Ahora bien, si no tenéis una orientación muy clara, porque no preguntasteis o porque no os lo dijeron, yo diría que aproximadamente unos 10 días, 2 semanas desde que tuvisteis la entrevista es un buen plazo para ponerse en contacto con el seleccionador y preguntar cómo va el proceso y qué tal está vuestra candidatura para que os puedan dar un poco más de información. Esta pregunta la hacéis mucho y es una muy buena pregunta y es, bueno, cuando voy a escribirle al seleccionador, cuando voy a contactar con el seleccionador para saber cómo va mi candidatura, ¿qué le digo, no? ¿Por dónde empiezo? Pues lo más importante, aparte de obviamente mostrar vuestro interés y decir que seguís muy interesados en el proceso en el que estáis, etcétera, es indicarle al seleccionador quiénes sois. Decirle, pues soy fulanito de tal, tuvimos una entrevista tal día a través de Skype para este puesto de trabajo. O sea, situad al seleccionador, porque generalmente los recruiters y los técnicos de selección, los HRBP, la persona que está llevando la selección generalmente tiene varias vacantes abiertas al mismo tiempo y ve a muchos candidatos diferentes. Por tanto, ser capaces de centrar al seleccionador y decirle soy tal persona, nos vimos tal día para tal proceso de selección y solo te escribo para saber cómo está avanzando el proceso y en qué estado está mi candidatura porque sigo muy interesado en este puesto. Es ideal y es perfecto porque situaréis al seleccionador y podrá rápidamente saber de qué proceso estáis hablando y de qué entrevista y de qué candidato, a qué candidato estáis haciendo referencia cuando le contactáis.